oyentes. Cuando el vacío existencial se apodera de tu ser, un vinito. Cuando la alegría te desborda el alma, un vinito. Cuando ni fu ni fa, un vinito. Quédate en la mejor compañía, ya comienza un Vinito Radio. Buenas noches, un vinites. Estamos acá martes 11 de mayo. Ya estamos casi a mitad de año. Ya es Navidad. Cualquier ¿Tanto? momento. Sí, pasa volando. El año pasado decimos lo mismo, ¿no? Que ya para esta altura se había prorrogado tanto la cuarentena que teníamos que ir aprendiendo a hacer pan dulce. Y casi anduvimos. Bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, no vamos a hacer menos, muy interesante. Tema del día, la cancelación. Gran tema para mí, que genera polémica ¿Qué más? y nada más, porque cuando te cancelan no puedes debatir. Ya voy tirando un puntapié. Estás tomando posición ya. Estoy tomando posición y hago extensiva la pregunta para los oyentes. ¿Alguna vez fueron cancelados? ¿Alguna vez cancelaron? ¿Qué opinan sobre la cancelación? ¿Existe límite ante la cancelación? Nosotros casi nos canceló el servicio de internet, pero se restableció rápido por suerte. Si no, ya estábamos haciéndole escrache público a la compañía de internet. Volvemos a preguntarle a nuestros oyentes cómo se escucha, ¿no? Porque seguimos con las pruebas y errores del nuevo micrófono. Creo que hoy hemos alcanzado la configuración definitiva. Quiero creer, más que. Yo bien, la verdad. Sí, pero ya sabemos que a veces nosotros no no es lo escuchamos mismo. bien Bueno, y una después cosa no que sale la del todo bien. Así que por eso invitamos a que nos digan cómo nos están escuchando. Si quieren dejar su opinión o recomendación y adelantarnos algo sobre el tema del día que tiene que ver con la cancelación, no van a ser cancelados, lo pueden hacer por WhatsApp 23 24 65 15 26, en nuestro Facebook Eustaquio Un Vinito, donde estamos saliendo en vivo, en Instagram Un Vinito Radio 20. Quienes manejan Twitch, estamos saliendo por Twitch Un Vinito Radio, Twitter @Un Vinito Radio, y luego van a poder escuchar el programa en YouTube. Para ahí la confusión. Y en YouTube también lo pueden ver, van a ver Ven siempre el la logo, imagen, ¿no? claro, Pero exactamente. verlo pueden ver. En YouTube, donde después subimos el programa, en la plataforma de Anchor, en Spotify. No tienen excusas para escuchar un vinito. Para nada. Bueno, vamos con la editorial del día. Vamos con la editorial. Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones, Lo defendemos. tenemos ideas. La editorial de Un Vinito. ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos. Nuestros ideales en el aire. Tranquilízate, por Dios. Privilegios de clase. Ayer el expresidente Mauricio Macri hacía público en sus redes sociales que viajó a Estados Unidos y se vacunó en una farmacia. A pesar de que, en febrero, habría expresado que no se vacunaría hasta que todos los trabajadores esenciales se hayan inmunizado. Pero el problema ya no son las falsas promesas. Macri se suma a la oleada de COVID turismo que realizaron varios famosos. Entonces, el problema es la injusticia y la desigualdad, la opulencia descarada con la que el expresidente hace uso de sus privilegios de clase. Viaja a Estados Unidos, entra a una farmacia y se vacuna porque puede, tiene los medios económicos para eso. Ya no hay mucho más para agregar. La pandemia ni nos iguala ni nos hace mejores. Y Macri actuó para demostrarlo. Gracias, Mauricio.
Lo que el exmandatario nos enseña con su propio ejemplo es, en definitiva, una expresión de la desigualdad mundial. Los poderosos, las multinacionales, los grandes empresarios, presionando con el poder político y económico para respaldar, proteger y cuidar a unos pocos. Argentina no está exenta de esas presiones e injusticias. En la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de Garín, existe un laboratorio perteneciente al empresario Hugo Sigman, que produce millones de dosis de vacunas AstraZeneca para paliar la enfermedad del COVID-19. 18 millones de dosis de vacunas por mes. ¿Qué se hace con esas dosis? Exportarlas. El contrato se estableció en sociedad con México, de la mano del empresario Carlos Slim. El acuerdo era que el laboratorio Max Science de Hugo Sigman producía el principio activo y las enviaba a México para su envasado. Pero el laboratorio Leomont, luego de atravesar una suspensión, se dio cuenta que no contaba con frascos para envasar las dosis y enviar la cantidad acordada a nuestro país. ¿Pero por qué? Es que Estados Unidos, fabricante de los insumos para envasar las vacunas, prohibió la exportación de materiales hasta que se vacunen ellos. Leomont entonces decidió enviar las dosis a Estados Unidos, pero, como el país de la democracia no autorizó el suministro de las vacunas AstraZeneca, están retenidas esperando brazos para ser vacunados. El revuelo de la producción de vacunas y la ostentación de privilegios de otros para vacunarse, como el Mauricio, puso sobre el tapete la desigualdad. Por un lado, no damos abasto con la producción de vacunas e insumos, que además se concentran en los países más ricos, y por otro, padecemos una distribución desigual de lo que sí producimos. Según un informe de la Universidad de Oxford, el 75% de las vacunas fue destinado al 10% de los países más ricos, y con la aplicación de las dosis sucede lo mismo. El 46% de las vacunas fue suministrada al 16% de la población más rica, como el Mauricio, según el sitio Vox. Las grandes ganadoras en este escenario de exclusión y desigualdades son las farmacéuticas, que llevan décadas teniendo ganancias exorbitantes. Una nota del BBC, ya en el 2014, señalaba que los laboratorios tuvieron ganancias por encima del 20%. Tal es así que destacados oncólogos escribieron una nota pública solicitando que bajen los precios y sus márgenes de ganancias. Brian Drucker, director del Instituto Knight y uno de los firmantes, pregunta: si ganás $3.000 millones al año con la droga para el cáncer Gleevec, ¿no podrías ganar $2.000 millones? ¿Cuándo se cruza la línea a las ganancias excesivas? La farmacéutica es una industria que factura a nivel mundial casi $1.000 billones, que representa el 1,3% del PBI mundial. Estos motivos provocaron que India y Sudáfrica fueran los primeros países en solicitar ante la Organización Mundial del Comercio que se levanten temporalmente las patentes de las vacunas. Se sumaron más de 100 países al pedido, entre ellos Argentina, y fue un petitorio respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Pero Estados Unidos y la Unión Europea, que forman parte del directorio de la OMC, pusieron freno a la medida. Curiosamente, los países donde están los mayores laboratorios. La existencia de patentes permite al creador de un contenido resguardarlo y comercializar con esa producción, y los principales laboratorios argumentaron, en una carta enviada a Biden en marzo de este año, que la suspensión de las patentes no facilita el incentivo económico a la producción de las vacunas. ¿Acaso no era un incentivo salvar a la humanidad? Debo haber parecido un idiota, revolotea la voz de Homero en mi cabeza. Cuánta ilusión depositada en un capitalismo que solo busca ganancias a costa de la salud de millones. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Un vinito. Sí. Chile, después que y no. Que. Sí. Te deja pedaleando. La información de la semana. Una vacuna el terraplanismo político.
Nos habíamos ido a la pausa después de la editorial con el tema Gira Gira en la versión de Los Piojos. Es una canción grabada en vivo perteneciente al disco Huracanes en Luna Plateada del año 2002 y cantaban junto a Omar Mollo. La canción, la versión original, es de Enrique Santos Discépolo, escrita en 1930. Me acuerdo cuando salió ese disco, tenía 14 años. Es uno de los discos que no tengo de Los Piojos. Vos ya eras más grande, pues. Ah, qué exagerado. Bueno, no hay esperanzas, según la editorial y la canción de Discépolo. No hay mucho para... Mira, cuando llega al final la editorial, uno de los planteos que me hago es, bueno, sí, el mundo gira, el mundo será una porquería, pero en definitiva, yo estoy acá adentro. Hola, hacete cargo de que este mundo vos perteneces. ¿Será que nos tenemos que hacer cargo? Creo que sería un buen tema. Sería hacerse cargo también la pregunta. ¿De qué tenemos que hacer cargo? Cambio de la transformación. Y sí. ¿No es medio grande? ¿No es mucha parsimonia? ¿Mucha mediocridad? Yo creo que lo he intentado varias veces en mi vida y de alguna manera lo sigo intentando, pero... Conformismo. ¿Qué tal si agendamos como tema en algún programa de un vinito el conformismo? Puede ser. ¿Qué es ser conformista, no? Claro, exactamente. Bueno, queda abierto el tema. Por lo pronto tenemos 3 noticias en esta jornada de información. Por un lado, tenemos a Biden, ya le decimos el compañero Biden, tenemos la situación en Colombia y volvemos a charlar sobre la intención de la jornada reducida de trabajo que ya hemos... Bueno, si querés arrancamos con la jornada reducida que el compañero Palazzo, secretario general de la bancaria, ya lo está pidiendo directamente. Había voz de que los cambios en la producción y los cambios tecnológicos que está sufriendo el mundo laboral hacen necesario esta reducción de la jornada para que haya empleo para todos, o para más, por lo menos, porque cada vez menos empleo. Ya lo hemos descrito muchas veces en un vinito. ¿Cuál es el embudo que estamos yendo de que tenemos cada vez más población y cada vez menos fuentes de trabajo? Esto lo anunció en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. En el foro Trabajo, Presente y Futuro con Solidaridad. Cortado de vuelta igual, bueno, no importa. No estábamos diciendo nada interesante, solamente que pedimos la reducción de la jornada de trabajo y que uno de las voces que lo está solicitando es Palazzo, que es el dirigente de la Asociación Bancaria. Bueno, ¿cuáles son los argumentos de bajar la reducción laboral? Sobre todo el cambio tecnológico y lo que decíamos, ¿no? de las producciones, cómo va impactando y eso va haciendo que cada vez se necesite menos gente para hacer las mismas tareas. Entonces eso sería reducir la jornada de trabajo, igual salario. Exactamente, sí. Y eso facilitaría la distribución del empleo a mayor cantidad de gente, ¿no? Evitar que grandes masas de la población sigan. Sí, si lo pensamos en una producción industrial, sería sumarle un turno más al día. Entonces, bueno, hay muchos nuevos trabajos si se logra eso. Yo lo veo medio verde en Argentina, ¿no? Con clase industrial y empresarial que tiene la Argentina en este tipo de medidas, pero bueno, no hay que perder la fe, ¿no? ¿La fe o el compromiso? Hay que sacarse de encima el conformismo. Sí. Pero bueno, tienen el sartén por el mango ellos, así que más que no saquemos el compromiso. El compromiso no, el acto fallido. No saquemos el comodismo o la zona de confort. Está bastante complicado. Pero bueno, es un debate que tal vez venga acá a futuro, ¿no? En cada un par de meses. No sé si esto será presentado a través de una ley o algún planteo al
de trabajo. Veremos cómo evoluciona. Ojalá sea posible. Por supuesto que de un vinito apoyamos la reducción de la jornada de trabajo. Siempre. Y recordemos también que la reducción de la jornada de trabajo que se ha conquistado de 8 horas, justamente, ¿no? Ahí quería ir. Fue conquistada. No es que vinieron y dijeron, ¿saben qué, muchachos? En realidad, mejor trabajen 8 horas porque apreciamos sangre. su salud. Claro. Costó mucha sangre, pero además de la lucha de los trabajadores, también tuvo que ver con una cuestión de conveniencia de parte de la clase empresarial capitalista, ¿no? Muchos en otras partes del mundo lo están tomando este tipo de medidas también por una cuestión de conveniencia, porque ya sabemos que aumenta la productividad, la gente trabaja mejor, tiene mayor poder adquisitivo, entonces puede comprar los productos que ellos mismos venden. Pero bueno, a veces acá en esta parte del mundo, del cono sur, vamos un poquito más atrasados en ese tipo de cosas en cuanto a pensamiento de la clase dirigente, ¿no? La clase dirigente económica, el poder económico. Alguien que adelantó un poquito más, que hablábamos en la editorial, sobre la liberalización de las patentes, es el gobierno de Joe Biden. Ya habíamos hablado que se está peronizando. Y ahora da un paso más hacia esa peronización. Respaldó la suspensión de las patentes de manera temporaria de las vacunas. A esas patentes nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, hablando de conveniencia, claramente no tiene que ver con un gesto de bondad por parte del gobierno de Estados Unidos, sino tiene que ver con el juego de la geopolítica y que los asesores de Biden le advirtieron sobre el avance de Rusia y China, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo Rusia, porque no tenía demasiados vínculos comerciales con esta parte del mundo y se ha convertido en uno de los principales proveedores de material sanitario y vacunas, ¿no? Hasta el día de hoy. Argentina va a producir la Sputnik. Argentina va a producir la Sputnik y la Sinopharm, también de China. El Ministerio de Salud llegó a un acuerdo con el laboratorio chino. Así que se supone que en los próximos meses Argentina va a contar con la cantidad de vacunas necesarias a fin de año con la inmunidad de rebaño, aunque dicen algunos científicos que va a ser imposible la inmunidad de rebaño por la capacidad del virus de mutación que tiene el virus, ¿no? Pero bueno, volviendo a Estados Unidos... Es decir, no es una actitud de solidaridad y compromiso con el pueblo, el de Biden, no, sino una pura estrategia política. No dejar que... No nos comamos el verso entonces del camino hacia la peronización de Biden. Otras potencias están tomando el lugar que siempre quiso tener Estados Unidos, ¿no? Como hemos visto siempre en las películas, que el que sabe el mundo de Estados Unidos, bueno, no fue así. Y bueno, Biden está tratando de lavar un poco la cara de Estados Unidos, un poco echando la culpa a Trump, de que el malo era Trump, no que eran los norteamericanos. Entonces viene a dar cierta respuesta en la ausencia que tuvo el gobierno norteamericano hacia el mundo, siendo la primera potencia económica y militar en medio de este fenómeno global que es la pandemia. Veremos cuál es el resultado de la puja de poderes respecto de las patentes. Tiene algunos opiniones contrarias de peso, como es el caso de Alemania. Angela Merkel ya se ha pronunciado en contra de la liberación de esta patente. Y otra cosa que puede pasar es que se liberen las patentes, pero no haya transferencia tecnológica. Claro, lo importante no es en sí mismo liberar la patente, sino compartir el conocimiento. Claro, compartir el conocimiento y la tecnología. Que es lo que hizo Rusia con nosotros. Claro, puede que haya países, bueno, como el nuestro, que tengan capacidad de producción, pero necesiten de determinada tecnología. Y tecnología nos referimos a componentes para la realización de las vacunas. Insumos, formas de producción, y todos los elementos que se necesitan. No es la fórmula solamente, ¿no? Sino con qué llevar adelante esa fórmula. Bueno, la transferencia de tecnología es súper importante. Eso, digamos, que lo que está diciendo Biden no sea solamente una declaración y que se liberan las fórmulas. Aparte es una liberación temporal. Sino que bueno, que realmente haya una voluntad de que los países que están en condiciones de producir puedan producir libremente la vacuna y rápidamente poder vacunar a la mayor parte de la población mundial. Importante señalarlo porque ahí nuestra astucia tendría que estar en
descubrir o develar si eventualmente la liberación de las patentes no es un sapo que nos estamos comiendo porque no se están transfiriendo las tecnologías para que puedan producir otros países la vacuna y Biden queda ante el mundo como el gran solidario ante esta pandemia, sí. Y en realidad es ficticio, no Bueno, alcanza con y eso. además, si nos ponemos muy anti-norteamericanos, podemos decir, Estados Unidos tiene el día de hoy vacunados a 261.000 millones, más o menos, de habitantes de una población un poco más de 300.000. Ya tiene vacunada casi a toda la población. Sí. No es casualidad también que Biden ahora salga a... Ya está, claro, para ellos. ya tienen cubierta su población, ¿no? De hecho, por más que le echen la culpa a Trump, Biden es el que tiene incautado hasta el día de hoy Nuestra producción de AstraZeneca. producción de AstraZeneca que se hizo acá en el conurbano bonaerense, ¿no? Exactamente. Por el solo capricho, pues ya le hemos contado que Estados Unidos no tiene aprobada la vacuna de AstraZeneca, así que no se aplica, ningún norteamericano se aplicó la vacuna de AstraZeneca, así que están solamente incautadas por cuestiones burocráticas, vamos a pensar, y no del mal, ¿no? Burocráticas, y ¿sabes? Siempre que me imagino de Estados Unidos, ese discurso tan mentiroso, anteponiendo su bondad, yo protejo a los ciudadanos argentinos de que no se vacunen con esta verga que es la AstraZeneca, entonces la retengo. Protejo yo a la ciudadanía muy argentina. cínico, muy perverso. Pero es eso, muy pero- estadounidense. Sí, Bueno, yo puede ser. protejo a este país del exterminio de tal otro, entonces voy a exterminio. Es lo mismo. El tema Siempre que hizo eso Estados también Unidos. traería algún problema geopolítico porque estaría diciendo que es uno de sus principales aliados, que es Inglaterra, hizo una vacuna que no sirve. Que aparte tiene los mismos problemas, si lo consideramos problema, porque consumimos un montón de otras cosas que es más riesgosa que las vacunas. El laboratorio Johnson & Johnson exactamente tiene el mismo problema de cada miles de casos de aplicación de vacuna genera algún caso de trombosis, ¿no? Bueno, el amigo Joe Biden igual lo tenemos en la mira. No, celebramos este Le tipo vamos a dar el título de compañero, cuestiones, pero tampoco... pero sí, no creo que estemos ante una revolución No. en Estados Unidos que No. cambie la faz del mundo, ¿no? Bajo ningún aspecto. Pero bueno, sí me pareció, creo que lo habíamos hablado del programa anterior, sí me pareció más trascendental decir que la teoría del derrame no sirve. Eso sí me parece que es Sí, porque sienta distinto, posición, digamos, antecedente, claro. Y deja muy pone mal en parada curso. a la derecha latinoamericana, ¿no? Sí. Que son más neoliberales que el neoliberalismo en sí mismo, ¿no? Su guía norte está diciendo que no, que por ahí no es. Entonces eso sí me parece mucho más, en términos políticos, mucho más importante que esto de la liberación de las patentes, que ojalá que no, pero tranquilamente puede ser una venta de humo, ¿no? Hablando de la derecha latinoamericana, ¿qué está pasando en Colombia? Bueno, Colombia está viviendo un proceso similar al de Chile, dicen algunos. Esto de como el despertar, ¿no? De darse cuenta que justamente el modelo económico neoliberal no funciona. Y estaba mirando hoy un poco el petitorio que tenían los colombianos con respecto al gobierno, que justamente hoy tuvieron una reunión que no llegó a nada, lamentablemente. Pero por ejemplo piden una especie de ingreso universal, lo que nosotros conocemos como asignación universal por hijo en Argentina, Sí. ¿no? Pensaba dos cosas. Por un lado, Argentina muy bien en ese tipo de cuestiones de seguridad social, pero por otro lado pensaba, tampoco alcanza. Nosotros tenemos la asignación universal por hijo, que se ha ampliado, el monotributo, bueno, todo lo que fue el año pasado, el plan Progresar, un montón, una batería de contención social, y sin embargo la pobreza no deja de escalar en términos porcentuales. Y eso también abre otra puerta de, bueno, si a nosotros nos cuesta tanto, nos falta tanto, ¿cómo está Colombia, no? También, que a veces son países que uno conoce completamente, ¿no? Sus realidades.
De hecho, Colombia sí ha tenido el fenómeno de la guerrilla hasta no hace mucho, que para nosotros, bueno, es algo que pasó en los 70 tal vez, ¿no? Pero bueno, hay que seguir de cerca. Hay un nivel de represión acorde a otros tiempos, ¿no? De hecho, hasta el propio Almagro, el titular de la OEA, se pronunció que eso es... Ya si Almagro te está criticando es porque realmente te pasaste de la raya. No sé si existe otro funcionario así supranacional como Almagro tan obsecuente con Estados Unidos y con el neoliberalismo, ¿no? Y sin embargo, sacó un comunicado con mucha preocupación por las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Colombia, ¿no? Ya dando por sentado que están ocurriendo. Eso tampoco es poco, ¿no? O tendrá que ver con este giro que está dando Biden y Almagro se está alineando a lo que está haciendo también Estados Unidos. Tranquilamente podría ser, ¿no? A mí me gustaría también entrarle a la situación de Colombia por este lado. Si uno lee o se pone en conocimiento de los pedidos o las exigencias que ahora está haciendo el pueblo colombiano, te das cuenta que estamos todos en el mismo barro, ¿no? En los países latinoamericanos, digo, entre un colombiano y un argentino, en el día a día y en su vida diaria, en cuanto a sus penas, no hay diferencias. Y si uno pudiera tomar conciencia de eso, nos haría como pueblo latinoamericano una consistencia mejor frente a las demandas que uno le puede hacer a los gobiernos que intentan instalarse y de hecho lo logran, ¿no? Tenemos los ejemplos que nos deja la historia, ¿no? Desde Bolívar hasta más reciente el no a la AICA, cuando hay una unidad, cuando hay un norte en común, un reconocimiento de ser latinoamericano y no ser otra cosa, de que está bueno que el país limítrofe, el país que está cerca tuyo, pueda apoyarte, ¿no? Siempre hay una cuestión de que, sobre todo de Argentina, que siempre se dijo que era la pequeña Europa, una mirada bastante peyorativa de Latinoamérica. Sí. Bueno, en ese sentido lo planteo y se me viene a la cabeza cuánto impera todavía, y supongo que va a seguir imperando por mucho tiempo más, a menos que trabajemos arduamente en eso, el menosprecio y la culpabilización del extranjero en la situación económica que vivimos los argentinos. ¿Cuántas veces nos encontramos con algún ciudadano, algún vecino diciendo ¿y qué querés si los bolitas no sacan el laburo, si vienen los paraguayos no sacan el laburo, por qué no se van a laburar a su país, nos dejan de joder? Ahora, estamos todos en la misma situación. Si uno puede ver eso, pudiéramos romper con esa barrera de tanta ignorancia. No sé cómo explicar la cuestión de los procesos históricos, pero por ejemplo le hemos comentado el caso de Ecuador, ¿no? De estar sufriendo una situación muy similar de lo que fue el gobierno de Macri en Argentina o lo que está haciendo Duque en Colombia, ajustes, más pobreza, bueno, de todo lo que conocemos que hace el neoliberalismo, y sin embargo votaron nuevamente una persona de ese mismo perfil, ¿no? Es muy llamativo y también hace pensar de qué estamos haciendo mal de este lado, ¿no? Porque si no tenemos que caer en que la gente es estúpida, y no, en términos políticos no me parece que sea un argumento ese, ¿no? ¿En qué se equivocó el progresismo ecuatoriano, tal vez? ¿O qué se equivoca el progresismo latinoamericano que no termina de tomar forma, de cuajar, por lo que fue una década, pero un montón de cosas, pero rápidamente se desgranó? La UNASUR, por ejemplo, que podemos decir que fue como el símbolo de esa unidad, muy rápido, en 2 años ya no existía más, desde que empezaban a caer los gobiernos populares en Latinoamérica. Tal vez el año que viene con las elecciones en Brasil tengamos, ¿no?, como el país emblema de Sudamérica, pues, si existe la posibilidad de que vuelva un gobierno popular y se vaya Bolsonaro, tal vez, bueno, ahí empieza a tomar un poco más de forma, claro, y ampliarlo, ¿no? Teniendo a México, que es un mercado y un socio económico para Sudamérica que debería ser estratégico, ¿no? A pesar de que nunca lo fue. Bueno, pasaron por un vinito las noticias internacionales.
Pasar a las noticias internacionales, un poco lo nacional también. Y bueno, y seguiremos el caso de Colombia, que parece que viene para rato. De hecho ya se llamó a una nueva jornada de protestas, así que no se ve que rápidamente se solucione. Vamos a una pausa y cuando volvemos tenemos el tema del día. El tema del día, y bueno, invitamos a todos los oyentes a que nos digan si se sintieron cancelados, si les parece que está bien la cancelación o qué opinan si sobre el tema. autocancelan. También, si se autocensuran. ¿Estás desconectado? Un Vinito Radio te spoilea la realidad. Spoilear, 2 puntos. Contarle y o mostrar la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿General San Martín o General Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema del día en un vinito. Estábamos escuchando Noticias de ayer de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Pertenece el tema del disco Un Bayón para el Ojo Idiota de 1987. El primer disco que conocí de Patricio Rey porque estaba en mi casa. ¿Qué casa progresista? Mis padres tenían ese CD. Y era Patricio Rey, ese CD, León Gieco y Charly García. Muy zurdo. Padres progresistas, padres progresistas. Yo creo que lo más progre que había en mi casa era Box Day. Box Day también, hay un CD de Box Day, por supuesto, mi padre. Y los Creedence. También tenía Pitas, Pimpinela, José Vélez. Después teníamos toda una edición que había salido, una publicación que había salido de revista Noticias, de Rock Nacional. Bueno, ahí se amplió bastante más la discografía que había en mi casa. Pero particulares, después Serrat también, pero recuerdo de esos, que había CD, digamos, habían ido a comprar un CD de increíble. Así que en mi incipiente adolescencia, 8º grado, recuerdo que había ido con el descubrimiento a la escuela de Patricio Rey. ¿Quién era Patricio Rey? Preguntaban, ¿escucha esto? Yo. Bueno, tengo mensajes de oyentes que se coparon con el tema de Colombia, así que bueno, tal vez lo ampliemos después. Le mandamos un saludo a Esteban, que nos dice que estuvo charlando con sus alumnos, el tema de Colombia, y que el problema colombiano tiene más de 50 años, ¿no? Que ahora, bueno, con esta explosión social es noticia, pero esas tensiones ya son de larga data. Así que bueno, sigamos atentos y profundizando sobre el caso de Colombia. Bueno, tema del día, la cancelación. Tengo... ¿Tenés una definición de cancelación? Primero tengo una anécdota para contarte. Una noticia para contarte, un hecho sucedido este fin de semana. ¿Qué es lo que nos motivó de alguna manera a elegir el tema, no? ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué está pasando acá? Insólito. Leyó mal el ticket y denunció una pizzería por homofobia. Es una nota que publicó el Facebook de Simpsons Peroncho. ¿Cómo se llama la página? Simpsons Peroncho. La fuente, estamos citando, ¿no? Exactamente. Y la nota fue publicada por Data Diario. No, yo hoy lo vi en ámbito financiero también, así que hay otra fuente un poco más seria que los Simpsons Peronchos. No, Simpsons Peronchos publica... Igual la recomendamos porque es una página muy buena, tiene muy buen humor, así que... Bueno, los hechos sucedieron en la provincia de Córdoba. Un joven llamado Gonzalo hizo un pedido a la pizzería Don Luis este fin de semana pasado
El pedido llegó a tiempo, llegó a forma, pero cuando el joven lee el ticket se encontró con una sorpresa. Indignado, el joven compartió la foto del papel que le llegó a su casa en las redes sociales y señala que la última palabra de la lista decía puto. Entonces los contactos empezaron a repudiar lo que se leía en la imagen y acusaron al local, a la pizzería, de homofobia. Muchas publicaciones hubo de esa denuncia pública, incluso hubo una organización que se llama Córdoba Diversa, que defiende el colectivo LGBT, que se hizo eco de la situación y realizaron también una publicación en su cuenta de Facebook. Estamos acompañando a Gonzalo en esta situación que genera indignación y zozobra y exhortamos a Pizzería Don Luis a generar los mecanismos reparatorios de manera inmediata. Bueno, la denuncia que se hizo a través de las redes sociales llegó a la Pizzería Don Luis, llegó al señor Don Luis y el señor Don Luis amablemente le respondió a Gonzalo: hola, ¿cómo estás? Te explicamos lo que dice la comanda, desde ya pedimos disculpas por cualquier malentendido que se pueda haber generado. 3434, número del pedido. Gonzalo, nombre del cliente, con quien no tuvimos ningún tipo de comunicación porque hizo el pedido por la aplicación de Pedido Ya, por lo cual no sabemos nada de él. Entera de Napo, una pizza entera de napolitana que pidió el cliente. Entera rellena, una pizza entera de fugaceta rellena que pidió el cliente. Online, el cliente pagó el pedido con tarjeta. P.Ya quiere decir que es un pedido de la aplicación de Pedido Ya, que fue la anotación que se confundió con puto. Es decir, una confusión generó un estado de alarma de todo un sector de las redes sociales y el escrache público de la pizzería. Por supuesto que estaban pidiendo que no se vaya más a la pizzería, que se cierre por homofobia, ¿no? Alerta, homo-odio en Pizzería San Luis, publicó la agrupación Córdoba Diversa. Y esto nos disparó el tema de la cancelación. Un poco con humor dijimos, ¿para qué está pasando acá? Supongo que yo leo puto, que habría dos formas de argumentar estos excesos, ¿no? Creo que había pasado también con una chica que viajaba en un Uber, ¿puede ser? Claro, sí. Que en ese momento surgió la misma discusión y lo que se dijo es, bueno, son como daños colaterales que genera tantos años de discriminación, en este caso de patriarcado, en este caso de discriminación homofóbica, que bueno, hay una sensibilidad marcada, pero bueno, se justifica de alguna manera en pos de prevenir cualquier tipo de discriminación, ¿no? Eso es lo que se había argumentado con el caso de la chica del Uber y seguramente se puede aplicar también a esto. La cancelación sería entonces, intentando buscar una definición, retirar apoyo público o financiero, aquello que vaya en contra de algún precepto moral o una causa social o que interpele a la corrección política de un dicho o una acción, algo que nos genera disconformidad, con lo cual disentimos y que entonces nosotros creemos que es necesario apartarlo de la escena pública, sería la cancelación, ¿no? Ya no tiene más lugar para emitir su opinión. Hubo muchos casos en Twitter con integrantes de la selección de rugby, los Pumas. Claro, exactamente, sí. Thiago Matera, creo, el jugador de rugby, que hace varios años había tuiteado algo sobre pobres y negros y que quería atropellar, algo por el estilo. Y después otro caso también reciente que fue muy difundido, sobre todo en el mundo youtuber y de las redes sociales, que fue el caso de Sirio, claro, más conocido como la Faraona. Le encontraron Twitter de hace varios años atrás que docente hablando de algunos opinando sexualmente sobre jóvenes y estudiantes que tenía a cargo, ¿no? Por lo tanto fue cancelado por pedófilo. Sí, básicamente ese fue el título.
Pero bueno, en ambos casos, por ejemplo, no hubo ninguna consecuencia penal. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos el caso de Gustavo Cordera, que ahí sí hubo una consecuencia penal y tuvo que cumplir una condena, no de prisión, pero sí de un curso de género y trabajo comunitario. Bueno, Gustavo Cordera sí fue cancelado por su opinión en una charla sobre género. Que Gustavo Cordera fue convocado. Sí, si a quien se le ocurre convocar a Gustavo Cordera por una charla de género, pero bueno. Pero no hay mal que por bien no venga, porque a Gustavo Cordera eso le disparó un disco. Después vamos a pasar un tema de él. Algún resurgimiento, si bien hay una porción del mundo. Ya está, para mucha gente ya está que cancelado. Se murió. Exacto. Pero tuvo cierta repercusión ese disco, buenas críticas, digamos, ¿no? Otro caso que recuerdo, no veo ese programa, pero claro, las redes sociales hoy te informan entre comillas de todo, fue el de Samantha. ¿Quién será Samantha? Te preguntaba vos, la participante de Bake Off, la cocinera, la pastelera en realidad. Samantha en ese caso no conozco. Fue muy conocido el año pasado, el anterior como mucho. Ganó el reality de Bake Off de pastelería, pero cuando llega el programa de la final, un usuario, estaba muy reverendamente al pedo, chusmeó sus publicaciones de Twitter de antaño y descubrió que ella en realidad ya había participado o había trabajado como pastelera. Y uno de los requisitos para inscribirse ahora me acuerdo. al reality, había tenido un negocio, creo. Claro, es no haber tenido ninguna experiencia en pastelería. Se había dedicado de manera profesional o por lo menos monetaria a la pastelería. Bueno, fue cancelada. De hecho, el programa lo que decide es volver a grabar la final. O sea, la final no había salido al aire, no había salido la grabación de la final, así que ante esa cancelación pública que se hizo de ella, juzgándola por esa mentira que hizo, tuvieron que grabar de nuevo la final, la hicieron pelota. Samantha. Bueno, ya se quería inscribir. Otro caso, en Estados Unidos, me acuerdo de Kevin Spacey, no sé cómo se pronuncia, protagonista de Belleza Americana y de la serie House of Cards, que la serie fue terminada antes de tiempo, lo que se pensaba, y de hecho la última temporada no está él, porque también tuvo una denuncia de abuso de hace muchas décadas atrás, fue cancelado, ¿no? Otra cancelación que fue muy conocida es la de la autora de Harry Potter, Rowling, que cuestionó en un Twitter un tanto irónico, que ahí también hay muchos visitadores de las redes sociales que un mensaje irónico lo interpretan de manera literal. Bueno, fue bastante irónica en su Twitter, cuestionando la identidad de género de las personas trans. Sobre eso se la acusó, pero tenía una carga de ironía su Twitter. Sin embargo, ella respondió con una carta pública, lo que alimentó más el fuego, en realidad. Pero, curiosamente, lo mismo le pasó un poco a Sachanta, le dijeron después en las redes sociales a Samantha. Tuvo aumento de las ventas de Harry Potter, por ejemplo, un 27%. Y a Samantha le va muy bien ahora en su pastelería, se llama Samantha Pastelería, algo así. Bueno, ahí hicieron fruto de la cancelación. Sí, de los haters sería. De cualquier manera, Samantha sí contó después que estuvo en situación de depresión. No tuvo cero costo la cancelación que vivió. Bueno, Martín Siria también contó algo similar. Bueno, se fue del país un tiempo, ¿no? Sí, se fue un viaje a Turquía. Bueno, sí, también está bueno deprimirse en Turquía. Pero sí, lo que él contaba, el no poder ir a tomar un café, ¿no? Claro. Porque siempre alguien pasa y te putea después de este tipo de cuestiones. Y ahí me parece que también dispara o abre distintas cosas, ¿no? Una puede ser el humor. Martín Sirio se escudó en eso. Está sacado de contexto. Que tiene que ver con una forma de hacer humor, por más que estuviera mal, bien, no estoy haciendo un juicio moral. Que
que si lo sacaba de ese contexto, de Twitter, de ese momento, con las cuentas que se vinculaba, obviamente parece una aberración, pero en ese contexto supuestamente no lo era, ¿no? Eso es... El que explica muy bien para mí la diferencia entre el humor y una situación de discriminación es Martín Botero. Otro youtuber. Otro influencer. Sí. También lo recomendamos. Siempre él hace humor y se justifica muy bien cuando hace humor y por qué eso es humor y en qué situaciones no lo es. Muy claro. Piñanello también tiene, a pesar de que ya no lo queremos tanto, tiene un capítulo que critica a Adam Sandler y explica cuando humor escatológico tiene algún sentido y cuando no. Se puede hacer chistes de pedos, pero hay que contextualizarlo, ¿no? Exacto. Esto sería similar en cuanto a en qué momento se puede hacer un chiste sobre algún tema sensible y cuándo no se puede hacer un chiste. Y otra cosa que iba a decir yo que me parece que dispara también es por qué genera semejante nivel de odio, de pasiones, ¿no? Porque, bueno, un pedófilo puede generar ese tipo de cuestiones o alguien se acusa de pedófilo, pero esta chica Samantha, en todo caso, hasta podría ser reivindicada por algún grupo anarquista, ¿no? Que trató de romper con la norma y sacarle algo a un imperio como Telefe, ¿no? Claro, exacto. No sé por qué tanto odio. No. ¿A quién perjudicó? ¿A quién mató? Por no aclarar en la planilla cuando se notó que tenía una experiencia semiprofesional de la pastelería. Otra situación que a mí me despierta la cancelación es, bueno, voy a utilizar una frase muy religiosa, pero no por eso quiero que esté fuera de lugar. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y por otra parte es, nunca nadie se equivocó y después reconoció su error. Ese es otro tema también, que hasta el gran Noam Chomsky se pronunció el año pasado sobre el tema, diciendo justamente esto, ¿no? Que la cultura de la cancelación termina generando un discurso único, ¿no? Claro, que no hay otra manera de entender el mundo y explicar todo sino fuera de lo políticamente correcto, ¿no? Claro. Y que el error, el estar al límite, el hacer humor que tal vez no haga reír a alguien sensible, es parte también de la cuestión intelectual y artística y creativa, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos el podcast, el capítulo 6 de Caso 63? Un fragmento del capítulo 6 de Caso 63, que fue una recomendación que hicimos el año pasado. Está en Spotify y está en YouTube también. Lo encontramos. Ahí lo encontramos, sí. Lo pueden escuchar cuando quieran, se lo recomendamos. Es un podcast de ciencia ficción, está contextualizado en el inicio de la pandemia y intenta contar un poco, imaginar cómo podría ser ese futuro, y en este capítulo justo toca el tema de la cancelación y lo lleva a un extremo para poder explicar un poco el fenómeno. Cuénteme, por favor, algo sobre lo que ha vivido, lo más importante para usted que ha pasado en el futuro. Octubre del 2023, crash económico mundial, caída de la banca, estallidos sociales, la diseminación de la pandemia de Pegaso. 2030, la purga de Berlín, quizá el momento más oscuro de nuestra historia. Las pandemias y los confinamientos obligan a la población a estar cada vez más en las pantallas. Según me contó mi padre, todo comenzó por un buen motivo: castigar a racistas, violadores, poderosos corruptos que habían logrado evadir la justicia. Todos ellos fueron juzgados por las redes sociales y dio resultado. La masa opinante generó un acuerdo grupal, espontáneo, inorgánico, de quién era el enemigo y quiénes eran parte del grupo vulnerado a proteger. Luego esa masa comienza a poner su atención en la historia y se comienzan a derribar símbolos de una sociedad injusta. El 2027 o 28 todo comenzó a complicarse. Se alza un concepto, el egregore, una especie de regulador colectivo del comportamiento y el pensamiento, formado por millones de opinantes. El arte, ciertos libros, ciertas obras de teatro que parecen veladas críticas al movimiento, son simplemente canceladas.
Se comienza a perseguir a los que disienten con el egregore, y los que comienzan a advertir que el egregore es una entidad totalitaria y sin control, y que no están de acuerdo con que un colectivo anónimo tome la justicia. A finales de los 20, el sistema de justicia tradicional ya no es válido socialmente. La marca y la sanción colectiva del egregore es lo único válido. Pero dentro del egregore hay quienes critican su propio poder. Ellos son expuestos y luego se comienza a investigar a los ciudadanos al azar en busca de la semilla de la disidencia. Es la época de las grandes persecuciones, culturales, religiosas y científicas. Cualquiera marcado por el egregore pierde inmediatamente su trabajo, su familia, su reputación, y es expulsado de la sociedad. Muchos sufren agresiones. Se establece un sistema de castas: los puros, los dudosos, los cancelados. Esto lleva a la caída del pensamiento crítico. El cine, las obras de teatro deben pasar por la mirada del egregore, y si no pasan la validación, son marcadas y destruidas. Los museos son saqueados, los centros de investigación quemados, los colectivos filosóficos y religiosos son perseguidos. Todos colaboran con el egregore para delatar enemigos. Crecí en esos años. Crecí con el temor de hacer algo incorrecto. Hasta el silencio y la no participación en las redes era señal de disidencia. ¿Eso usted lo vivió? Tenía 9 años, sí. Escuchábamos un fragmento del podcast Caso 63, donde el protagonista relata qué fue lo que disparó la crisis mundial. Sí, es interesante, ¿no? Este futuro distópico que plantea podcast Historia, de pensar este tipo de extremo de cancelación, que si retrotraemos a la historia, el nazismo no fue muy distinto en ese sentido, cuando elige como enemigo público la cancelación del pueblo judío, ¿no? O de todo lo que no fuera ario, gitanos, negros, comunistas, y se establece como una verdad única, ¿no? Y ese es el gran peligro. Otro de los cancelados que genera mucha polémica, que automáticamente uno siente como cierta empatía en que sea cancelado, pero después cuando uno lo piensa un poquito más en esto del sentido único y de monopolizar la palabra, fue el propio Donald Trump, que al día de hoy no puede tener más cuenta de Facebook, ni puede tener más cuenta de Twitter de por vida, ¿sí? Por más que obviamente uno no comulgue con la idea de Trump, hace ruido, ¿no? Que una voz se calle de esa manera por la decisión de un empresario o de un grupo de empresarios, porque no es más que eso Twitter o Facebook. Lo que provoca la cancelación es la inhabilitación del pensamiento, porque en la medida que cancelo, prohíbo, esa es la cancelación básicamente, y no le doy lugar al debate con esa voz disidente, o con esa voz con la que yo no acuerdo, o con esa voz y mirada con la que tengo diferencias. Entonces no estoy desarrollando la capacidad de argumentar y contraargumentar. Bueno, eso es un poco la propuesta de Chomsky y de todos estos intelectuales que habían firmado una carta en contra de la cultura de la cancelación, que, bueno, que cada uno pueda opinar, pero que tenga la posibilidad de la argumentación, ¿no? Y que el camino no es la cancelación, es acallar voces, sino que en todo caso es poder generar la conciencia, sería argumentativa, para que esa voz se diluya por su poco peso en lo que quiere decir, ¿no? Por otra parte, pensaba que una de las consecuencias también de la cancelación es retirar el debate del espacio público. Uno termina en alguna medida autocancelándose y dice lo que piensa en el ámbito privado, donde sabe que va a tener en cierta medida arraigo su palabra, y por lo tanto le saca potencia a su discurso. Bueno, lo que dice el protagonista del podcast, de crecí con el miedo a ser cancelado, ¿no? Con el miedo a ser rechazado. Sí. Y otra consecuencia también, no me parece menor, de hecho creo que habla de la crudeza con la que últimamente estamos entablando vínculos entre los seres humanos, es en qué queda la figura del otro. Bueno, ese otro está confinado
justamente en plena pandemia, está confinado al silencio y al aislamiento social por haber sido cancelado, sin darle lugar a la defensa, que se supone que es un derecho, y también a reconocer errores, equivocarse, es más, incluso pensar de manera distinta, cambiar su forma de pensamiento. Entonces ese otro queda totalmente aislado y como enquistado en esa posición de víctima. Es terrible la cancelación si lo pensamos de esa manera. Y como decíamos hoy en esto de... A veces también se puede caer en esto de que, bueno, tenemos que cancelar porque la gente es estúpida o es tonta y no va a poder entender, no va a poder discernir, entonces directamente no tiene que hablar ese que habla discriminando o insultando a alguna minoría o el machismo o cualquiera del tipo de discriminación que pueda existir a nivel público, ¿no? También hay que dar ese lugar de que, bueno, que la humanidad, la sociedad puede escuchar ese tipo de cosas y decir, no, está mal, claro, y listo. No... Obviamente que siempre va a haber algún arraigo, de hecho, bueno, tenemos los anticuarentena, ¿no? Los que queman barbijos, están en contra de las vacunas. ¿Cómo se llama la chica que está en Instagram? Ivana Nadal. Bueno, dan ganas de cancelarla cuando uno escucha las pavadas que dice, ¿no? Esto de que el coronavirus no te lo pescas si vivieras alto, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que debemos madurar como sociedad y que las Ivanas Nadales o los Donald Trump o cualquiera que tenga discursos de odio terminen disminuido, diluido por los pocos sustentos que tengan, ¿no? A mí se me generan muchas contradicciones con esto, porque siempre fui un poco partidario de ser intolerante con el intolerante. Pero, por otro lado, genera esto de cuál es el límite y quién es el que va marcando esto sí, esto no, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que marca la moral, la ética? Otro audio que tenemos para compartirles y que explica muy claramente cómo funcionan las redes sociales y cómo las redes sociales facilitan la cultura de la cancelación, y que esa cultura de la cancelación, como también dice el relato del podcast que escuchábamos hace un rato, en definitiva es la muerte del pensamiento crítico. Me parece que esa es una síntesis interesante para oponerse en algún sentido a la cultura de la cancelación. ¿Lo escuchamos? Esto no solo pasa por nuestra tendencia al fanatismo por todo, sino porque estamos asistiendo en vivo y en directo al funeral del pensamiento complejo. Hoy es muy difícil tener un pensamiento verdaderamente crítico sobre las cosas. Pasa por muchos motivos. Por un lado, porque los modos de consumo de información, los modos de estar en las redes sociales y los modos de producir pensamiento, hoy están apuntados a la velocidad y no a la profundidad. Piensen, por ejemplo, en cómo leemos las noticias. ¿Cómo leen ustedes las noticias? Entramos a un portal de noticias, vemos los títulos y las bajadas y construimos para nosotros mismos lo que dicen esas noticias. Intuimos lo que está detrás del título. Esto nos ofrece la ilusión de estar informados, pero no nos da verdadera información. Y lo más grave es que terminamos convencidos de que podemos mantener conversaciones en serio sobre esos temas. Producto de esto es que cada vez tenemos conversaciones más superficiales y ni siquiera nos damos cuenta. Además, estamos en un momento del mundo en el que permanentemente nos tenemos que pronunciar sobre todo. Si tienen Twitter, o MailChimp, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Medium, o TikTok, o Twitch, sabrán que estas redes sociales premian el posteo permanente y castigan el silencio. El propio sistema está armado para que publiquemos, posteemos, instagramiemos, streamiemos, para que nos pronunciemos sobre todo. Entramos a Twitter, vemos que tendencia, una polémica que rápidamente nos indigna, sin importar que hasta hacía 2 segundos ni sabíamos que existía esa polémica, y queremos opinar y dar esa opinión, y no opinar livianamente, sino categóricamente, porque la tibieza también es plausible de ser cancelada. No hay lugar para las medias tintas en la era de la pronunciación. ¿Y acaso terminamos diciendo algo sin saber si eso es lo que realmente pensamos sobre ese tema? Yo me pregunto, para saber lo que pensamos sobre algo, ¿no hay que preguntárselo en silencio primero? Digo, porque como decía Nicanor Parra, el pensamiento muere una vez que llega a la boca. La consecuencia de todo esto es que nos da miedo decir.
que muy pronto aparece el fantasma del te van a matar, que estamos cada vez más temerosos de dar una opinión porque siempre va a haber alguien que esté en contra de lo que pensamos, a veces incluso sin saber por qué, por la moda de la indignación. Entonces, a la avanzada de superficialidad, por falta de información, se suma el temor a ser honestos con lo que pensamos. Y sucede algo paradójico. No decimos nada por miedo a ser cancelados, pero cancelamos a quienes no tienen miedo de decir. La pregunta entonces es, ¿cómo lidiamos con las ideas verdaderamente ofensivas o peligrosas? Bueno, a quien escuchábamos era a Joaquín Sánchez Mariño, es un periodista y escritor argentino, en una charla TED Córdoba, extracto. También lo pueden encontrar en YouTube si quieren escuchar la charla completa y bueno, tiene otras publicaciones hechas. Algunas cosas con las que yo me quedo de esta síntesis de la charla de Mariño. Cómo las redes sociales imponen velocidad en lugar de profundidad en la información. Cómo crean la ilusión de que estamos informados y entonces creemos que podemos informar de cualquier cosa y tenemos charlas sin saber incluso que no estamos informados. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿por qué Gustavo Cordea es convocado a una charla de género? Exactamente. No todos podemos opinar de todo, no todos sabemos de todo. Nos convertimos en todólogos. Y pensaba con esto que trae Mariño inmediatamente en un filósofo que acá hemos desarmado por completo, que es Han. Entonces pensaba, ¿cómo no nos tomamos pausa para pensar? La propuesta de su pensamiento es la contemplación, ¿no? Exacto. Es como el frenar. Vivimos tan aceleradísimos que creemos que tenemos que estar opinando todo el tiempo, no permitirnos pensar antes de hablar y cancelar al que no piensa como uno o al que manda una barbaridad. El problema es cuando terminamos frivolizando todo. Y ponemos todo al mismo nivel, ¿no? Claro. Opinamos de coronavirus, de la muerte de Maradona, de Martín Sirio, Sí. de la chica que hace pasteles, del problema de seguridad, de las vacunas, todo en el mismo tono, con el mismo fanatismo, todo exactamente igual, es todo lo mismo. Una consecuencia sumamente negativa de la cultura de la cancelación es terminar teniendo miedo a exponerse, a decir, a ser fiel con lo que uno piensa y defenderlo, argumentarlo. Así que, claramente, mi conclusión es, por todos estos motivos, que habría que trabajar fuertemente en hacerse un lado de la cultura de la cancelación. Siempre dejamos los temas abiertos, hoy me parece que no. No. La cancelación está mal y punto. No, pero sí un tema a abrir, y me parece muy importante la pregunta del final del audio que escuchábamos es, bueno, ¿cómo hacemos para distinguir los comentarios verdaderamente ofensivos y actuar en consecuencia de los comentarios que son realmente plausibles de algún tipo de sanción, Claro, exactamente. ¿no? Pero que esa sanción tampoco tenga que ser desmedida. Porque hasta cualquier persona que haya dicho cualquier barrabasada tiene derecho en el momento a arrepentirse, a cambiar, a evolucionar. Exacto. Como esto que decíamos, no creo que Donald Trump cambie, ¿no? Pero me parece un poco fuerte nunca más vas a poder tener Twitter, nunca vas a poder tener Facebook, por lo que dijiste en algún momento, ¿no? O el mismo Gustavo Cordera, que se pedía una pena de cárcel por hablar. Por más que haya sido cualquier cosa lo que dijo, un desastre, pero se estaba pidiendo meter preso a alguien por hablar. Son cosas que se podrán justificar, me lo podrán explicar un momento, pero a mí me generan como cierto frío en la espalda, digamos. Que por hablar puedas terminar en una cárcel, por más que haya sido cualquier cosa lo que dijiste, ¿no? Pienso en este momento cuánto quedó fuera de todo este escenario de la cultura de la cancelación la capacidad de explicar o la capacidad de enseñarle al otro por qué considero que sus expresiones son falsas, son erróneas, están equivocadas, peligrosas, cuáles pueden ser las consecuencias de sus pensamientos.
quedó tan en evidencia que Es un hoy ya nos ejercicio- enseña, digamos, ¿no? No, digo, es un ejercicio que los docentes lo hacemos casi a diario, ¿no? Cuando mediamos entre conflictos dentro del salón, justamente lo que enseñamos es eso, Claro. a generar ciertos niveles de tolerancia por más que no entendamos, o a decir las cosas de alguna manera que no generen un daño, un dolor, un sufrimiento en el otro, ¿no? Ahí hay que tener la habilidad y la capacidad de la repregunta. Poder situar al otro y que pueda reflexionar sobre las palabras que está diciendo, siempre y cuando yo considere honestamente que hay que repensar eso que se está diciendo, ¿no? Porque también uno puede estar equivocado en el señalamiento hacia el otro. Pero bueno, es Sí, por eso creo decía que hoy de... va muy en consonancia la cultura de la cancelación con lo que hablábamos en el programa pasado como noticia ñoña, que somos cada vez más idiotas. Pues que son fenómenos paralelos. Claro, sí. No, yo iba a decir que podemos preguntarle tal vez a nuestros especialistas en salud mental que nos cuenten si saben algo o cómo podemos interpretar estos perfiles tan violentos que están atrás de una computadora, de un celular, ¿no? Porque muchas veces los haters más fundamentalistas no muestran su identidad real, ¿no? Bueno, una de las características que facilita muchísimo en la cultura de la cancelación y que en algún punto podríamos decir que es muy cobarde, es estar por detrás de un nickname, no es mi identidad verdadera. Entonces yo tengo soy inimputable, tengo la libertad de hacer con el otro lo que se me Puedo dé la gana, decir cosas básicamente. peores que lo que me hicieron indignar, Claro, ¿no? sí, exactamente. Porque no sé, como el caso de la pizzería, ¿no? Que fue el que disparó. Es muy probable que esa pizzería haya recibido mensajes, bueno, de que ojalá no te compre nunca una pizza. Claro. Y si tal vez fue alguien que se equivocó, pone que se hubiese dicho puto y no hubiese dicho pedido Sí, ya. sí, sí, O alguno que quiso hacer un chiste malo claro. y que por eso hay que fundir un negocio. Sí, no se habilita la capacidad de reflexión, de aprendizaje, de cambio. Vos mencionabas a nuestros especialistas en salud mental, Alexandra Cohen, creo que se pronuncia bien el apellido, Cohen, es psicoanalista, es docente, y una de las expresiones que tuvo al respecto fue entrevistada por una nota que salió en la revista Viva de Clarín, si tiene la cancelación impacto en las personas, y ella expresa, son tremendas. Los scratches virtuales, las denuncias que se motorizan en las redes sociales, el otro queda anulado como persona. Sí, tiene que ver mucho también para con, decir, ¿no? en el caso de los adolescentes, el tema del ciberbullying, ¿no? Claro, es un bullying mundial a través de las redes sociales, ¿sí? Bien. Bueno, hemos terminado el tema del día, creo que lo hemos desmenuzado bastante. Seguimos después en la semana con los que quieran seguir opinando en nuestras redes sociales y odiarnos también o intentar cancelarnos. Si a los cancelados después les fue bien, bueno, tal vez no estoy tan mal que... Nos ¿cómo se monetizan en YouTube? Que un vinito sea cancelado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con las ñoñas del día de hoy. Un vinito. El equilibrio perfecto entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. El momento apocado, melindroso y mojigato en un vinito. Estábamos escuchando No nos culpen más de Gustavo Cordera. Es una canción que pertenece al álbum Entre las cuerdas, que lo publicó en el 2018, 2 años después de la causa que afrontó por incitación a la violencia colectiva en el escándalo de la entrevista que hoy recordábamos. Sí, fue como su resurgir, ¿no? Artístico este disco.
Bueno, momento ñoño y apocado de un vinito. Momento ñoño, y hoy no tenemos las notas más simpáticas de viajeros en el tiempo, extraterrestres, pero sí tenemos la solución a la pandemia. No me vas a decir. No solo la Cancelemos solución, a todos. no solo la solución de esta pandemia, sino de futuras pandemias que tengan que ver con algún tipo de coronavirus. Estados Unidos está desarrollando una vacuna que ya está en fase de animales, ya se ha probado en primates, que termina con este miedo que tenemos, ¿no?, de que el virus mute y sea más virulento y que las vacunas que ya existen no hagan efecto. Bueno, esta vacuna actúa sobre el ARN. Tengo que preguntarle al doctor Carrera que nos explique bien esto. Y eso significa que por más que vengan coronavirus nuevos o que el COVID-19 mute, siempre vamos a tener anticuerpos, ¿sí? Porque no es sé la cómo super sería, vacuna. como el chasis, no sé cómo era que se decía, sí, del virus. Entonces es efectivo. Si volviera a surgir el SARS, ¿cómo se llama? Sí, el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 también sería efectivo. Claro. Así que bueno, estamos a las puertas de la solución definitiva de los coronavirus. ¿Nos curará el resfrío también? que tenemos ¿Eliminamos todos los años? los coronavirus del planeta Tierra? Sí, no sé si esto significará que te lo pones una vez y nunca más en la vida tenés problemas, o habrá que ir renovando. Claro, cada tantito. Un refuerzo. Pero bueno, hay una punta de solución. No retuve la información. ¿Quién desarrolla esta vacuna? Estados Unidos. Estados Unidos. Siempre Estados Unidos a la vanguardia. Y Gracias, Dios, por Estados Unidos. Si nos van a liberar las patentes y nos van a transferir tecnología, tal vez el 2022 lo recibamos con este tipo de vacunas que nos van a sacar de encima el flagelo del coronavirus. Bueno, linda noticia ñoña. Lo vamos a compartir después en la biblioteca de Un Vinito para los que les gustan las cuestiones de ciencia, pues es muy técnica la nota, así que para que puedan leerlo. Pero es una buena noticia dentro de todo. Yo, como buen pesimista, siempre pienso que es algo medio amarillista, que tal vez no sea tan prometedor, pero bueno, hay que ¿cuánto tener de realidad claro, ¿no? Habría que averiguar. O tiene que ver con estos golpes de efecto que está tratando de dar Estados Unidos, de político que quedó rezagado con respecto a otros países. Si te digo, te levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendida un león. ¿Qué te estoy leyendo? Decímelo. Tendremos que preguntar a los oyentes si conocen Les tiro otra pista entonces. ese tipo de frases. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. ¿Damos pistas? ¿Es algún manifiesto de la guerrilla en Nicaragua? A ver, te tiro otra. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid más cruel. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿Das más pistas? Realmente parece algún manifiesto de una guerrilla latinoamericana, ¿no? Sobre todo con esta última parte. Pero curiosamente no es ninguna guerrilla latinoamericana, sino que son las estrofas de nuestro himno nacional que han sido Teníamos en nuestras entrañas semejante... que han sido sacadas por en su momento el presidente Roca, cuando restablecimos las relaciones con España nos reconoció como un país independiente. Dijeron, no vamos a ofendernos ahora que nos estamos llevando bien, así que recortamos el himno y le sacamos las partes que Me pueden cancelaron ofender. el himno. Sí, una censura parcial para empezar a llevarnos bien con nuestra madre patria. Una estrategia. Bueno, este es el pequeño homenaje de Un Vinito en el día del himno nacional. No sé si se sabe esto. No sé si es algo muy difundido.
El recorte al himno creo que sí. Sí. Yo tengo un Entiendo que es recuerdo una información de mi primaria que teníamos, que la maestra, no me acuerdo ahora cuál, que tuve en mi primaria, nos dijo Claro. que el himno que cantábamos Era más largo. Claro, Ese es el no dato era que yo el tenía. original. Claro, exacto. Pero el análisis del contenido revolucionario y violento que tiene esas estrofas que se sacaron, no, eso me parece que no es tan hundido. No los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir. No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir. Despabilate. Habría que mandar unos cuantos el una vez y arrancan. Claro. Bueno, hemos llegado al Culminado con final. un vinito. Le mandamos saludos a Diego, que estaba ahí prendido, es uno de los fieles oyentes que tenemos en Vinito, que también nos pedía que profundicemos más sobre Colombia, así que vamos a recomendarle en la biblioteca de un Vinito un video de País de Boludos, donde explica el trayecto histórico, esto que nos decía Esteban, de que no es de ahora Colombia, conflicto social. Y seguramente el martes que viene retomemos el tema. Le mandamos también saludos a Norma y a Susana, que estuvieron mandando saludos ellas a Otras fieles nosotros oyentes. en Facebook. Bueno, para despedirnos vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera, la versión de Charly García del himno nacional argentino. Que también fue un intento de cancelación hacia Charly por ese gesto irrespetuoso hacia los signos patrios. Es una versión del himno nacional que pertenece al disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma. No lo tenía pensado Charly García incorporar al disco. Surge espontáneamente en el recital que él estaba dando en Open Plaza en Barrio Norte, cuando Federico Peralta Ramos, que era un excéntrico artista, le pide a Charly García, porque era 25 de mayo, que en homenaje a la fecha patria hiciera cantar el himno. Y a Charly le sale espontáneamente semejante versión del himno nacional. Y fue así que después lo graban seriamente, digamos, ¿no?, en los estudios y lo incorporan al disco. Por esa versión fue denunciado por Horacio Hidalgo, un ciudadano común y corriente, un vecino como cualquiera, y se lo acusó de cometer ultraje, obviamente un símbolo patrio. Viejo conservador debe haber sido. Sí. Cuando el juez que tomó la causa escuchó la cinta en aquel momento, dijo: nada, muchachos, dedíquense a otra cosa. Una de las que también se pronunció en contra fue Zulema Yoma, la mujer del ex difunto. No sé si en ese momento todavía era primera dama o ya la habían Claro, echado no sé. con la Esto policía fue en de Quinta de 1990, Olivos. que lo consideró una violación a los símbolos patrios. A mí siempre me interesó la versión de Charly porque, bueno, sabemos, de Argentina los militares y sobre todo la última dictadura se apropiaron de una manera muy negativa de los símbolos patrios. Entonces, este tipo de cosas me parece que es como una resignificación y decirle no son de ustedes, es de todos los argentinos, y sacarle esas cosas solemnes y estructurada como la que hizo la denuncia por ultraje a los patrios, ¿no? Una revisión interesante en términos escolares, que siempre nos retaban, y para mí es muy lindo el himno en su ritmo, no sé cómo decirlo, melodía. Sí, es una arenga. Tiene ese espíritu que te de da, batalla, ¿no? te mueve la patita en silencio, porque hay que estar derecho y quieto y firme para cantar el himno nacional, en lugar de sentirlo en el cuerpo. Quizás la historia argentina sería otra si pudiéramos sentir el himno nacional de otra manera. En fin. Bueno, nos vemos el martes que viene, nos escuchamos el martes que viene. Los martes a las 19 horas te esperamos con información destacada, debates y curiosidades. Encontrarnos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @unvinito radio. También podés escribirnos al WhatsApp 23 24 65 15 26. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiados.